Hola Héctor. Hola, ¿cómo estamos? Voy a preguntarles a usted, Héctor, que es usted, Héctor, es el delegado, ¿cierto? Preguntarle por Ángel Betancourt, Eduardo Díaz, que no han asistido. No sé si sabe algo de ellos. No le escucho nada, a ver. Ahí sí, ahí sí. ¿No saben nada de ellos? No sé si soy yo, pero no le escucho nada, Héctor. No, Héctor, no se te escucha, bro. Hola, profe, perdón. Hola Felipe. Felipe, usted también andaba perdido, pero iba a preguntar, pero no de acá. Sí, la verdad yo le mandé un mail y me lo contestó hace poquitos días. ¿Trabaja en la Bueno, mina? más que nada yo trabajo por sistema de turno. Sí, estoy en turno ahora, vengo llegando hace poco al campamento. Sí, Ya, como perfecto. le estaba contando, yo trabajo acá en Coyahuasi, estoy ¿Mm? turno 14x14. Se me complica bastante participar de las clases por temas de señal, pero Ah, trato de participar lo que más puedo. Ahí con mis compañeros igual nos apoyamos mutuamente. Hasta el momento voy al día con todas mis tareas, con todos mis ramos, pero sí se me hace un poquito complicado participar vía online ya, por un tema de señal. Aquí estamos. ya. Pero qué bueno que se pudo conectar hoy día. Ya. Entonces, vamos a comenzar. No sé si ahora se escucha mejor. Ahora sí le escucho con su audífono color rojo. Los negros están malos. Sí. ¿Qué le iba a decir? Ya. A ver, Eduardo con él tuvo muy participativo la primera parte del primer semestre, después ya se alejó. Y este chiquillo tenía, por lo que yo me di cuenta, problemas con los horarios. Mm, Y Ángel, no sé qué, reprobó unas clases y después ya creo que se bajó, ya no siguió con más. No siguió más. ya, ya, perfecto. Voy a tratar de comunicarme con ellos entonces para saber en qué están. Desde ya los dejo invitados para el próximo jueves, en el mismo horario. Yo igual voy a estar en ENAC, así que si pueden llegar un poquito antes para que podamos alcanzar a hacer más cosas, porque a las 8 ya la verdad que nos piden que a las 8 ya no estemos en ENAC, porque a las 8 se retira el último personal administrativo de ENAC y ahí pasa a manos de guardias de otra empresa. Entonces se nos pide que a las 8 ya estemos fuera, o sea, 7:55 con los pies fuera de ENAC, para que ellos Ya. puedan cerrar y hacer todo lo que es una empresa externa. ¿Ya? Profe, consulta. Sí, dígame. ¿El taller hasta cuándo va a estar funcionando? O sea, yo voy a estar a disposición de ¿Cómo? ustedes todos los jueves mientras dure esta asignatura, que creo que dura hasta el 26 de diciembre. Sí, hasta esa fecha entiendo que no, Ya. no tengo el calendario a mano, pero son 5 semanas a partir de. O sea, son esta y 4 más. Y Igualmente, todos los después jueves va a ustedes haber siguen taller, ¿cierto? teniendo clases en los talleres. No, no solamente conmigo, y después viene la asignatura de instalaciones eléctricas domiciliarias, donde también van a tener a disposición de ustedes los talleres. Ya. Gracias, profe. Y ahora voy a compartirles mi pantalla. Ya, entiendo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Dedito para arriba para saber que sí la están viendo. Siempre es bueno cerciorarse. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, hoy día, la clase de accionamiento de máquinas eléctricas, vamos a ver algunos elementos de control, ¿ya?
los más frecuentes en realidad, porque elementos de control hay una variedad muy amplia de elementos de control, pero nosotros vamos a ver los más usuales, los más cotidianos, los que se van a encontrar más ampliamente en la industria. ¿Ya? Los aprendizajes esperados para hoy son seleccionar elementos de accionamiento eléctrico según el tipo de máquina y según el tipo de arranque. Entonces, consultar. ¿Alguien tiene idea de qué es accionamiento eléctrico? ¿Yo? Dígame, Héctor. No, Felipe. Ah, Felipe. Ya, Felipe, dígame. Accionamiento eléctrico sería, no sé si estaré bien, pero es hacer un encendido o un arranque de algún motor o alguna partida de algún sistema eléctrico a distancia mediante un sistema de control controlado por un PLC y obviamente instruido por un operador. Ya, perfecto. Muy bien, Felipe. Y además aprovecho de decirle a los demás que cuando se hace una consulta, así como quién sabe qué es esto o quién entiende, no existe ninguna respuesta que sea mala, ¿ya? Todas las respuestas son buenas porque yo lo que necesito es saber más o menos en qué nivel están para saber desde dónde empezar, ¿ya? Y ojalá empezar desde el principio para todos, ¿ya? Así que no hay respuestas malas, no tengan temor de decir lo que ustedes entienden por accionamiento o de preguntar si es quién, o derechamente decir, no, sabe, profe, yo no sé nada porque yo vengo de otro rubro y estamos acá para aprender, así que no hay ningún problema por lo demás, ¿ya? La verdad que Fernando se complejizó un poco, la verdad que parece que está un poquito más avanzado, pero accionamiento eléctrico es hacer andar algo o hacer funcionar algo. ¿De qué manera? Hay muchas maneras. Y eso sería más o menos englobar la respuesta a qué es accionamiento eléctrico, hacer funcionar algo. Máquinas en este caso, porque estamos en un curso de máquinas. ¿Ya? ¿Y cuáles son las máquinas? Bueno, ilimitado, partiendo del transformador, motores y máquinas más complejas que incluyan motores y otro tipo de componentes. Y ya si lo hacemos andar con PLC a distancia, estamos hablando ya de un nivel más avanzado de este curso, que también vamos a llegar a eso, pero yo creo que como en el cuarto semestre. ¿Ya? Así que para allá vamos. Primero vamos a empezar por lo más sencillo, que es la base del conocimiento. Definición. En palabras muy simples, los accionamientos eléctricos son sistemas que controlan el movimiento de máquinas eléctricas. Entonces, eh, a eso le vamos a llamar accionamiento eléctrico, a elementos que accionan el movimiento de máquinas. Elementos de control. ¿Ya? Aquí ya nos vamos a lo más específico. ¿Ya? Aparatos de comando manual. Pulsadores, selectores. Los pulsadores son un botón como este que está acá. ¿Ya? Selectores, que podría ser como este o como ese de aquí, selectores, palancas, que también se le puede llamar a una, como esto una palanca, o esto también puede ser un selector, dependiendo de en qué lugar lo encontremos. Aparatos de protección, fusibles, relés térmicos y guardamotores, ¿ya? Relés térmicos tenemos acá, aquí tenemos contactores que vimos la semana pasada. Eh, También tenemos los elementos indicadores y señalizadores, que serían algunas luces, que en esta foto no hay luces, pero por ejemplo, una lucecita que esté prendida en alguna máquina que cuando uno la enciende, también se enciende la luz y sabemos que la máquina está con energía, ¿ya? Y contactores, relés y temporizadores. Contactores que fueron los que ocupamos el jueves pasado para hacer andar, no lo ocupamos no lo ocupamos para hacer andar nada, simplemente los accionamos mediante su bobina, ¿ya? Y aquí tenemos algunos temporizadores también y, y relés, ¿ya? Eh, Hay relés y hay personas que también en la industria le llaman relés a los contactores, ¿ya? Y a veces le llaman relé de accionamiento de motores, ¿ya? Pero es más o menos lo mismo. Relé es un dispositivo que se conecta cuando se energiza una bobina, ¿ya? Y después vamos a ver más adelante cómo opera esto en detalle. Aparatos de comando manual. Pulsador. Un pulsador es un operador eléctrico que cuando se oprime permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja de oprimir lo interrumpe. ¿Ven? Veo un...
Felipe me dice que por WhatsApp ya trabajando. Ya. Perfecto. Gracias por el aviso. Entonces, el pulsador es un dispositivo que deja pasar la corriente mientras lo mantengamos apretado. ¿Ya? Si sacamos el dedo o si dejamos de apretarlo, deja de estar encendido. O sea, nosotros cuando prendemos la luz de algún lugar, eso no es un pulsador, porque nosotros lo apretamos y aunque saquemos el dedo, eso igual se queda apretado. Entonces, eso es un interruptor. Un pulsador es como un timbre que uno aprieta y suena, "ting", y cuando saca el dedo, eso deja de sonar. Eso es un pulsador. Y hay distintos diseños de pulsadores. Todos hacen básicamente lo mismo, dejan pasar la corriente mientras estén apretados. Este de acá, este cuadrado, es un usual pulsador para un timbre. De hecho, tiene hasta el dibujito de una campanita que indica que es un timbre. Este es un pulsador que generalmente se puede ocupar para una lámpara. Este es un pulsador que ya está diseñado directamente para poner en un tablero. Este este de acá es un botón muy pequeñísimo, que igual es un pulsador, pero es como de este tamaño, chiquitito, como la punta de mi dedo meñique. Y estos otros son paradas de emergencia, ¿ya? Que también son un botón que uno aprieta y abre el paso de la corriente, ¿ya? Pulsador. La simbología es muy intuitiva y existen dos configuraciones simples. Normalmente abierto, que el circuito está abierto en el estado de reposo del pulsador, y normalmente cerrado. El circuito está cerrado en el estado de reposo del pulsador. ¿Ya? Definamos esto. Normal abierto es que el botón en su estado normal está abierto. Y normal cerrado es que el botón en su estado normal está cerrado. O sea, yo cuando lo aprieto, el normal cerrado, cuando yo lo aprieto, se abre. ¿Ya? Y el normal cerrado, cuando yo lo aprieto, se cierra. ¿Ya? Esa es la diferencia. El normalmente abierto, vamos de nuevo, el normal abierto, ustedes lo dejan ahí y el botón está abierto. Aprietan el botón y se cierra. Y el normal cerrado, al contrario, lo dejan instalado y el botón queda cerrado. Y ustedes cuando lo aprietan, se abre. ¿Ya? Entonces sería, si fueran luces, eh, en el normalmente abierto, el botón siempre estaría abierto, por lo tanto no pasaría energía. Cuando yo aprieto el botón, se prendería la luz, porque ahí se cerraría. Y en el normal cerrado estaría la luz siempre prendida y cuando yo aprieto el botón se apagaría la luz. Eso en el caso de que estuviéramos controlando una luz. ¿Ya? Pero ese es el funcionamiento básico de un pulsador en sus dos configuraciones básicas, normal abierto y normal cerrado. Y aquí tenemos la configuración. ¿Ya? Este es normal abierto y se dibuja como que en su posición de, si lo dejamos ahí sin hacerle nada, el botón está abierto. Y el normal cerrado, exactamente al revés. Aquí está. Y se dibuja como, aquí es donde nosotros deberíamos conectar uno y siempre está esto conectado, el 1 con el 2. El 1 es la entrada y el 2 es la salida. Entonces, eh, nosotros lo dejamos sin tocarlo, lo dejamos ahí no al botón, lo conectamos y el botón siempre queda cerrado. Y aquí hay un dibujo donde explica básicamente el funcionamiento. Yo me conecto, por ejemplo, un cable aquí en el 1 y del 4 me conecto a una lámpara. No hay conexión aquí, ¿cierto? No hay conexión. Se ve que está abierto, o sea, la energía no va a pasar desde el 1 hasta el 4, dado que el botón no está en contacto. Pero si yo aprieto aquí, se va a juntar el 1 con el 4 porque esto va a avanzar hacia abajo. ¿Ya? Eso sería un normal abierto. Y por el contrario, normal cerrado, si yo me conecto aquí en el 1 y en el 2, vemos que esto está en contacto, por lo tanto, la luz debería estar encendida siempre. Y cuando yo aprieto aquí, esta parte va a bajar, se va a separar y va a abrirse el circuito. ¿Ya? Ahí tenemos las dos configuraciones básicas del normal abierto y el normal cerrado. Los números que acompañan a los pulsadores en los bornes nos aportan la siguiente información. En la posición de las decenas nos indica el orden del contacto. Esta es la posición de las decenas, ¿cierto? Esa y esta. Acá son las unidades. Unidades y decenas. Unidades y decenas. En la posición de las decenas nos indica el orden del contacto en el pulsador. El contacto 1, 2, 3, 4. Para los que tuvimos la posibilidad de estar el jueves en el taller, vimos que en el contactor estaba el contacto 1, 2,
y 3. Decía arriba L1, L2 y L3, y abajo decía T1, T2, T3. ¿Ya? Entonces vemos que estamos en la posición 1, 2 y 3. Y en la posición de las unidades nos indica si el pulsador es normal abierto o normal cerrado. N1 y N2 es normal cerrado. Y 3 y 4 es normal abierto. ¿Ya? Aquí está. 3 y 4, normal abierto. Y ese día, el día que estuve en el laboratorio, y para los que no pudieron estar, vamos a estar este jueves nuevamente, vamos a poder verlo, y vimos que el contactor tenía unos bornes adicionales al contacto donde estaba estos números 3 y 4. En ese momento todavía no llegamos a esta parte, por lo tanto no los conectamos, y este jueves sí podemos conectarlo y conocer en definitiva cómo funciona eso. Aparatos de comando manual, interruptor y conmutador. Los interruptores y los conmutadores son elementos de control de acción manual, y la diferencia con los pulsadores es sencilla. Mientras que los pulsadores dejan de ejercer su función sobre el circuito cuando dejamos de actuar sobre ellos, los interruptores mantienen su posición una vez que se accionan. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa con los botones? Que mientras yo lo esté apretando, funciona. Abierto o cerrado. Mientras yo lo apriete nomás, hace lo que yo quiero que haga. Pero si yo me voy de ahí, no puedo. Deja de hacer lo que yo quiero que haga. Si estamos hablando de una luz, yo la prendo con el botón presionando, ¿cierto? Y si me voy, la luz no se va a quedar prendida porque no puedo dejarlo presionado. Me tengo que ir. Pero en el caso de este aparato de control del tipo interruptor, este es un interruptor, un selector, ¿ya? Yo puedo tomar la manilla, accionarlo hacia un lado, y si estamos hablando en el caso de una luz, la luz está apagada la posición 0, la cambio a la posición 1 y la luz se va a prender. Y yo me voy y la luz se va a quedar prendida igual porque el selector mantiene su posición. Cambia de 0 a 1 y ahí se va a quedar, y yo me voy a retirar y voy a dejar la luz prendida. Y si quisiera apagarla, tendría que volver y girar de nuevo el selector a la posición 0 para poder apagarlo. Interruptor y conmutador. Existen también diferencias entre el interruptor y conmutador. El interruptor abre o cierra un mismo circuito. El conmutador abre y cierra otro circuito simultáneamente. ¿A qué se refiere con esto? Un interruptor es un botón sencillo, ¿ya? O un contacto sencillo donde cuando yo lo acciono, abre o cierra algo, ¿ya? O sea, el interruptor abre o cierra algo, simplemente conecta o no conecta. Y como vemos en el 3 y el 4, o conecta o no conecta el interruptor. Pero el conmutador, si yo lo acciono, tengo en este caso el 11 conectado con el 12 y desconectado el 11 con el 14. Pero si yo lo acciono, voy a desconectar el 12, pero no tan solo voy a desconectar el 12, sino que al mismo tiempo voy a conectar el 14. O sea, si yo igualmente tuviera luces conectadas, tendría una conectada al 12 y una conectada al 14. O está prendida la del 12 o está prendida la del 14, pero nunca pueden estar las dos prendidas o las dos apagadas, ¿ya? Eso tiene muchas funciones. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de algún proceso donde tengo que indicar mediante una luz verde o roja qué es lo que está pasando, prendo la luz verde o la roja, ¿ya? Y no hay más posibilidades. Entonces, el conmutador me da la opción de accionar una u otra cosa, ¿ya? Y como dice aquí, en la siguiente imagen se aprecia la diferencia de una manera más visual. Aparatos de protección. Fusible. Un fusible es un componente que se utiliza para proteger circuitos eléctricos y electrónicos de cualquier aparato. Mientras este componente esté en óptimas condiciones, permite el paso de la corriente. ¿Cómo funciona este interruptor? Este fusible, ¿ya? Este fusible, por dentro, tiene un alambre conectado desde esta parte hasta esta parte. Esta parte es metálica y esta parte es metálica. O sea, ambos extremos son metálicos y esta parte es de algún material no conductor. Y por dentro está unido eléctricamente con un cable, ¿ya? Esto se conecta en algún circuito
se conecta aquí y se conecta aquí. Y como hay un cable por dentro, eso queda conectado y queda pasando energía. Pero ese cable que tiene está diseñado para soportar cierto nivel de corriente. Si ese nivel de corriente supera para lo cual está diseñado, el alambre que está por dentro se va a derretir y el circuito se va a abrir. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que, por ejemplo, si tenemos un motor eléctrico, y lo tenemos protegido con este fusible, si el motor eléctrico en algún momento se tranca por alguna razón, eh, esa fuerza que tiene que hacer adicional el motor va a provocar que empiece a consumir una corriente tremenda en ese momento. Es un tema de segundos. Y si no tuviéramos un fusible, pasaría mucha corriente hasta que el motor se quemara. Pero como tenemos, o como podemos tener la posibilidad de poner este fusible, eh, al momento de pasar una corriente mayor, el fusible se va a derretir el alambre que tiene por dentro y el circuito se va a abrir y va a quedar todo desconectado. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener la posibilidad de salvar nuestra máquina. Este dispositivo de protección está claramente diseñado para salvar máquinas, para salvar motores y para salvar circuitos. ¿Ya? Si este estuviera instalado en una instalación eléctrica de una casa, de un local comercial, de una industria, también está para salvaguardar a la instalación que no se incendie, porque esto cortaría de inmediato la energía. Relé térmico. El relé térmico es muy interesante. Ya, y dice, un relé térmico es un dispositivo de protección que funciona que funciona contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y continuidad en el trabajo de máquinas. Ya. Este dispositivo aquí no funciona por sí solo, la verdad. ¿Ya? Está diseñado para ser utilizado en conjunto con un contactor. ¿Ya? Entonces, en el contactor se pueden energizar por la parte superior y por la parte inferior sacar energía hacia un motor trifásico o monofásico según el caso. Este que estamos viendo es trifásico. Y como vemos acá también dice T1, T2, T3 por el orden de las boneras. Entonces nosotros conectamos un contactor por la parte superior con energía y en la parte inferior, en vez de conectarnos al motor, conectamos o insertamos este relé térmico por la parte inferior del contactor y estos mismos tornillitos los vamos a tener en la parte superior del contactor. Apretamos este dispositivo y queda conectado y ahora queda como un contactor más largo. Y los cables ya no los conectamos al contactor, sino que los conectamos por la parte inferior del relé térmico, o sea, en este sector. ¿Ya? Y esto nos va a proteger con con distintas calibraciones que tiene acá, en esta parte, nos va a proteger al motor. Entonces, en este caso, en el caso de motores trifásicos, o de motores monofásicos también, pero este que estamos viendo es trifásico. Cuando la corriente supera lo que nosotros dejemos aquí decretado en esta perillita, cuando supere por un tiempo prolongado, no sé, 3 minutos, dependiendo de la sensibilidad, el motor se va a desconectar. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de este dispositivo? Que se va a desconectar durante un rato nomás. ¿Ya? Y después se va a volver a conectar solo, porque funciona de manera térmica, o sea, tiene unos metales que se doblan para desconectar y después esos metales de nuevo se vuelven a enderezar solos, ¿ya? Porque cuando se calientan por el paso de la corriente se tuercen, pero después cuando se enfrían se vuelven a conectar. ¿Ya? Pero nos van a indicar a nosotros que hubo una falla. ¿Por qué se ocupa principalmente con los motores? Eh, yo traté de mostrarle el otro día la mayor cantidad de cosas que pude en una sola clase. Ya, ojalá tuviéramos muchas más clases presenciales, pero yo les traté de mostrar que cuando ponemos el tester en el motor y vemos la partida del motor, la corriente sube mucho, ¿ya? Y eso que era un motor chiquitito. Entonces, imagínense un motor de una máquina retroexcavadora, por decir algo, un motor de un torno o de una cinta transportadora. En ese caso son motores mucho más grandes y la corriente sube muchísimo. ¿Y qué sucede si nosotros tuviéramos elementos de protección como el fusible? Al pasar harta corriente se quemaría de inmediato. Entonces no nos sirve porque el motor siempre va a consumir harta energía al principio. Entonces, chuta, ¿cómo lo protegemos?
y a alguien se le ocurrió ocupar este dispositivo que se llama protector térmico, que permite el paso de alta corriente, pero solamente durante poco tiempo. Y después de ese poco tiempo, si la corriente sigue alta, se desconecta. ¿Y cómo vamos a saber nosotros? Porque nosotros tenemos que calcular este protector térmico, ¿ya? Estos protectores térmicos se compran por nivel de corriente. Entonces, si nosotros queremos proteger un motor que en su funcionamiento normal va a ocupar 10 amperes, nosotros vamos a comprar un protector térmico para 10 amperes. Y aquí con la perillita lo vamos a ajustar para que tal vez aguante 15, pero durante un breve lapso de tiempo. Y si continúa en 15, se va a desconectar. ¿Ya? Esa es la función del protector térmico. Guardamotor. La verdad que en los últimos años eh, los fabricantes, en verdad, a todo tipo de nivel de artefacto eléctrico, van sacando nuevos diseños en interruptores, en enchufes, entonces eh, nos vamos a ir encontrando siempre nuevos aparatos. Y la verdad que este es un modelo de guardamotor bastante nuevo, ¿ya? Bastante nuevo. A pesar de que es de la marca MEC, que es una marca no de las mejores, se llama Manufacturas Eléctricas Castillo, una marca chilena. Sacaron un modelo bastante bonito de guardamotor. Generalmente los guardamotores tenían botones en vez de perilla. Entonces este es un modelo bastante nuevo y hay que aprender a reconocer los distintos aparatos y a veces uno a primera vista ni siquiera sabe lo que es. Entonces siempre es importante tener los documentos de cualquier dispositivo eléctrico que uno compra para saber claramente con qué está tratando, ¿ya? Entonces a veces no hay que asustarse cuando uno mira un dispositivo y no lo conoce, ¿ya? Son muy parecidos entre sí todos, entonces hay que eh, tratar de diferenciarlos en la mayor medida posible, pero también no preocuparse si uno a primera vista no los diferencia todos, ¿ya? Este es un guardamotor y dice que el guardamotor es un dispositivo de protección electromecánico para el circuito principal. Otorgan la posibilidad de arrancar y detener los motores manualmente. Los mismos prote- proporcionan protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallas. O sea, la verdad que este guardamotor es un dispositivo que en definitiva concentra varias cosas. Por un lado, el contactor. Funciona como un contactor, en definitiva. Uno le conecta por encima la corriente trifásica, por abajo saca la corriente trifásica al motor. ¿Cuál es la ventaja? Que se opera desde ahí mismo. O sea, como vemos, tiene una palanca y este modelo de guardamotor en particular, uno lo acciona directamente y echa a andar el motor. Pero además tiene incorporado, como vemos aquí, una perillita, porque dentro de él tiene incorporado un protector térmico, ¿ya? Y además nosotros podemos regularlo de ahí mismo. Entonces nosotros ya, en vez de comprar un contactor, un relé térmico y además un botón para echarlo a andar y un botón para detener el motor, compramos este dispositivo y hace las tres cosas al mismo tiempo. Lo acciona, lo protege a través de los contactos del contactor y lo protege a través del sistema térmico, al igual que un relé térmico. Eh, Ciertamente el valor es un poco mayor que comprar las otras piezas por separado, pero a veces vale la pena pagar un poquito más o invertir un poco más y tenemos un 3 en 1. Siempre tenemos que saber para qué lo vamos a ocupar, entonces tal vez ahí dependiendo de la aplicación que vaya a tener, si nos conviene una u otra cosa, ¿ya? A veces también hay que considerar el costo de la mano de obra en el caso de que nosotros estemos vendiendo algún trabajo. Cuando ustedes eh, ya estén en el próximo año, seguramente en tercer o cuarto semestre, ya a ustedes se les va a abrir el apetito de empezar a realizar algunos trabajos porque ya van a tener mayor conocimiento, van a tener práctica. Entonces van a empezar a siempre querer ofrecer algunos servicios o tal vez las personas les van a ofrecer trabajo y ustedes ahí van a ver qué les conviene. O compro el contactor, un botón y un guardamotor y los conecto todos y hago un sistema para accionar el motor, o compro este solo aparato y lo conecto. Tal vez si tomo en cuenta el costo de la mano de obra, me conviene más
un 3 en 1 que comprarlos por separado y unirlos. ¿Mm? Ahora, también si se echa a perder se echan a perder al tiro 3 cosas. En cambio, en otro se echa a perder, Profe, consulta. dígame. ¿Cuál es mejor, comprar la 3 o comprar solamente eso, el guardamotor? No, por eso les digo, Peterson, eso es algo que ella tiene que definir usted con el criterio técnico. O sea, usted finalmente define qué es lo que va a comprar dependiendo de qué es lo que usted considere que es mejor. ¿Ya? En el futuro ustedes van a tener los conocimientos y habilidades necesarios para poder tomar esa decisión. Eh, no sé, tal vez con el otro sistema, de partida, tal vez ir a comprar 3 cosas puede ser en 3 lugares distintos y le va a significar un tiempo y un desgaste y tal vez un dinero en locomoción y un dinero en tiempo que va a utilizar. Y después tiene que ir a armar el sistema. Versus comprar que está todo listo, tal vez le salga un poco más caro, pero también después al momento de instalarlo le va a demorar menos tiempo. Entonces ahí usted considera los distintos aspectos y ve qué le conviene más. Ahora, estamos hablando de uno, pero si tiene que conectar, no sé, 30 motores en una empresa, eh, ahí usted tiene que poner en la balanza cuál es la mejor opción. ¿Ya? No se lo puedo decir sin mayor antecedente, pero sí, es el instalador que en definitiva tendría que ver cuál es la mejor opción. Relé, Pero por su dígame. experiencia, ¿cuál sería la mejor? Mira, yo personalmente no quiero traspasarles esto tal vez como una premisa, pero yo prefiero comprarlo todo listo y ahorrarme tiempo. Eso prefiero yo. ¿Ya? Entonces yo siempre compro un dispositivo como el guardamotor que trae todo listo, llego y se conecta y listo. Pero a veces ustedes ni siquiera tienen que preocuparse de eso porque es el mandante o el dueño del proyecto quien decide qué utilizar. Y a usted les va a pagar tal vez solamente por la mano de obra. Entonces hay que definirlo y esperar a cada momento cuál es la mejor opción en el momento. ¿Ya? Pero yo, como si usted me hace la pregunta directa, a mí yo prefiero el guardamotor. Eso ya. Los relés. Ok. Los relés son interruptores. eh, la diferencia entre este dispositivo y un interruptor común es su accionamiento. Como lo habíamos visto antes, el accionamiento de un interruptor es manual, mientras que el accionamiento del relé se realiza por medio de un electroimán. Este es el aspecto de un relé. ¿Ya? Así es como se debería ver un relé tipo, un relé más común, pero ciertamente hay muchos modelos. ¿Cómo funciona el relé? Eh, Están constituidos por una bobina dentro de una armadura de hierro, en 2 mitades separadas. Aquí hay unos conceptos que vale la pena recordar. Sabíamos que bobina era un alambre enrollado en algo. Entonces, aquí tenemos, igual como lo vimos en el transformador, disculpe, una bobina, que es un alambre aquí enrollado en algo. ¿Ya? Y aquí están las 2 puntas de ese alambre, una punta aquí y una punta aquí, que está enrollado a través de eso. ¿Y qué pasaba o qué sucedía cuando nosotros le metíamos energía a un alambre enrollado o una bobina? Ese alambre generaba inducción magnética. ¿Cierto? Cierto. Eso es lo que vimos la primera y la segunda clase, entiendo. Inducción magnética. Entonces nosotros cuando eh, conectemos energía acá, todavía no hemos dicho qué nivel de energía, porque eso lo determina cada relé. Cuando nosotros conectemos una energía en este punto, en el punto donde dice el terminal, esta bobina va a producir un campo magnético que va a atraer esta parte que es móvil, la parte donde dice mover, esa parte es móvil, entonces esta parte se va aquí a movilizar y se va a conectar con esto. ¿Y eso qué va a producir? Esto está conectado a este dispositivo y eso lo va a empujar hacia allá, esto, hacia allá. Entonces, si nosotros tenemos conectado este con este, como adelante vimos 11, 12 y 13, nosotros le metemos energía aquí al común y con el contacto apagado va a entrar energía por aquí y va a salir por acá. Pero ¿qué pasa cuando nosotros energicemos el relé?
Esto se va a mover y ahora la energía va a pasar por este contacto. ¿Ya? Va a pasar por ese contacto. Entonces, vamos de nuevo. Nosotros metemos energía en estos dos terminales y cuando esto se mueva, este contacto que era normal cerrado, porque dijimos delante que si yo lo dejo ahí nomás, quieto, sin hacerle nada, el contacto normal cerrado va a estar ahí conectado, ¿cierto? Y si yo hago algo, ese se va a abrir. Y no tan solo se va a abrir uno, sino que se va a tocar con el de al lado y se va a cerrar este que dice NO, que en realidad el NO significa normal open y el NC no significa normal cerrado, sino que significa normal close, ¿ya? Entonces, NC, normal close o normal cerrado, y NO, normal abierto o normal open, ¿ya? Por eso es la NO, es importante hacer esa distinción. NO, normal open, NC, normal close. El funcionamiento es simple, se hace pasar una corriente por la bobina, esta se excita y genera un campo electromagnético. Con la ayuda de un mecanismo, desplaza los contactos eléctricos y se abre el circuito. Este dispositivo se emplea como elemento de protección ante sobrecargas. Y como vemos en esta simpática animación, podemos ver cómo funciona. Y ahí cuando nosotros le metemos energía positivo y negativo, lo atrae y se conecta. Ya. Les voy a mandar esta presentación y la anterior también para que la tengan como respaldo, a pesar de que está en su aula virtual, para que la puedan ver todas las veces que quieran. Esta animación para que se entienda cómo funciona. Lo interesante es que, a pesar de que aquí vemos 3 contactos en este sector, hay relés que tienen muchos más contactos. Entonces, ocupando la misma energía, se podrían abrir o cerrar otros grupos de 3 o grupos de 4. Entonces se pueden ocupar muchas combinaciones de normales abiertos o cerrados dentro del mismo relé. Se los dejo como dato, pero no nos vamos a enredar con eso. El contactor. Y este es, creo que, el mismo que teníamos en el taller. ¿Ya? El Chint, marca Chint. Entonces, estos dispositivos abren y cierran contactos por medio de un electroimán. La diferencia con los relés es que disponen de 2 tipos de contactos eléctricos: contactos de fuerza y contactos auxiliares. Los contactos de fuerza son los que vimos ese día: L1, L2, L3, con su salida T1, T2, T3. Y este tiene un contacto auxiliar. Hay contactores que tienen hartos contactos auxiliares. Y hay contactores que se le pueden ir conectando al lado contactos auxiliares y además se le puede conectar por debajo el relé térmico también, así que hay harto que hacer con estos contactores. Y por último, acá arriba en el A1 y A2 que se observa acá, se energiza la bobina, ¿ya? Eso como primera cosa. Tenemos harto que hacer en el taller, ciertamente, ¿ya? Así que tenemos mucho rato para entretenernos. Acá está, contactos. Los contactos de fuerza se accionan equipos receptores. Aquí debería decir acciona, ¿no? Se accionan. Accionan equipos receptores como motores, alumbrado, mecanismos varios, a unas tensiones mínimas y a distancia, minimizando el riesgo de las personas que realizan labores de mantenimiento. Estos dispositivos se emplean en muchas instalaciones eléctricas, ya que permite un amplio grado de automatización. ¿Cuál es la ventaja? El otro día los conectamos a través de un botón, ¿cierto? Cierto. Entonces, yo ese botón podría alargar esos cablecitos que le conectamos al botón y llevarlos hasta donde yo quiera. Entonces, yo desde mi escritorio apretar ese botón y controlar el contactor que puede estar en otro lugar y pasando una energía muy grande por ese contactor. Y yo controlándola con una energía muy pequeña en mi escritorio. Esa es la ventaja que tiene el contactor, que yo lo comando con una energía muy pequeñita.
Y aquí vemos el interior de un contactor que es básicamente lo mismo que un relé, porque básicamente son lo mismo, con distintos nombres, porque el relé es como más para corrientes pequeñas de control y el relé, o sea, y el contactor es para control de fuerza. Entonces, al igual que el relé, tenemos acá una bobina, que es un alambre enrollado, o un arrollamiento de alambre, ¿cierto? Que está compuesto por espiras, y dijimos que cada vuelta era una espira, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo energizo la bobina, esta parte se atrae, ¿cierto? Y se atrae y después dependiendo de los modelos en realidad, pero casi todos funcionan igual. Después se vuelve a abrir mediante la fuerza otorgada por un resorte que ya trae incorporado. Y con este movimiento, y que esto siempre está conectado a través de una palanquita o algo, cuando esta parte se va a mover hacia allá, hacia la izquierda en este caso, aquí estos contactos se van a cerrar y esto que está cerrado se va a abrir, ¿cierto? Porque esto se va a desplazar todo hacia allá. Entonces los que están cerrados se van a abrir y los que están abiertos se van a cerrar. Independiente de la cantidad de contactos que tenga. Adelante, hace un rato vimos un contactor que tenía solamente 3 contactos. Este tiene mucho, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 10. Aquí tenemos los contactos de fuerza. En el caso de un contactor sería, veámoslo acá, sería L1, L2 y L3. Este sería L1, L2 y L3, ¿cierto? Y aquí están T1, T2, T3. Y aquí tendríamos los contactos auxiliares, un normal abierto y un normal cerrado. Y este contactor tiene aquí un normal solamente, ¿ya? Podría tener también un normal cerrado. Hay algunos que lo traen por aquí al ladito más escondido, pero este modelo no. ¿Para qué nos puede servir un contacto normal abierto en este caso? Por ejemplo, cuando está energizado, podría tener encendida una luz roja y cuando está desenergizado, encender una luz verde con este par de contactos. Y así indicar visualmente si está la máquina encendida o apagada. ¿Por qué visualmente? Porque a veces hay fábricas, industrias o empresas donde hay un ruido constante y uno con ese ruido no puede determinar si la máquina o el equipo está encendido o apagado. O a veces uno no tiene la máquina a la vista, sino que lo que tiene es un panel con luces donde indica máquina 1 y las luces roja y verde para saber si está encendida o apagada y la máquina puede estar en otro lugar, tal vez, no sé, calentando agua, lo que sea, o perforando, no sé. Por eso, la máquina que esté bajo el control de estos aparatos no nos es significativo para el fin de esta información que estamos hablando de control. ¿Qué estemos controlando? Eso podría ser cualquier elemento. Estructura de un contactor. Como dijimos, tiene contactos móviles, contactos fijos, hierro móvil, muelle, antagonista, bobina, espira, de sombra en corriente alterna, hierro fijo, alimentación de la bobina. Muelle es resorte, ¿ya? En terminología de máquina siempre se le llama el muelle a un resorte, ¿ya? O algo que hace la función que haría un resorte, que es expandir o contraer, pero mediante una fuerza mecánica más que de otro tipo. Entonces, en este caso, si yo energizo la bobina, voy a atraer toda esta parte superior hacia abajo, porque por inducción magnética voy a transformar esto en un electroimán y voy a traer toda esta pieza hacia abajo. Y una vez que la energía yo la retire, gracias al efecto de este muelle o resorte, eso se va a retirar solito, ¿ya? Se va a separar nuevamente. Y cuando se atraiga, como se atrae toda esta parte, entendiendo que estos terminales de acá van a estar fijos, esta parte va a bajar y se va a conectar, la energía va a pasar por aquí. ¿Ya? Eso. Nomenclatura. Esto es muy importante. La nomenclatura de los contactores se suele representar por las siglas KM, seguido de las unidades de los bornes, como se relata en el punto primero. Simbolizan el orden de actuación. De 1 a 4 en este caso. Y KM significa que es un contactor. Si nosotros vemos en un plano eléctrico más adelante que está KM, significa que son los contactos de un contactor. Es un contactor, estamos hablando de un contactor. Y aquí tenemos 1 y 2,
3 y 4. Siempre nos va a indicar cómo son los contactos, y son abiertos o cerrados, eso no tendríamos que adivinarlo. Y si necesitáramos saberlo porque se borró por alguna razón, siempre lo podemos verificar con el tester, con la función que vimos el jueves pasado, la función de continuidad. Relés temporizadores. El objetivo de estos relés es abrir o cerrar contactos de la misma manera que los relés descritos en el punto 3, con la diferencia que la apertura o el cierre no se realiza de forma instantánea, sino que retarda dicha acción por un tiempo predeterminado. Este es un dispositivo bastante interesante también, porque aquí también tenemos siempre A1, aquí vemos A1, ahí se nota A1 y aquí A2. Siempre tenemos que reconocer que A1 y A2 son las bobinas de un relé o de un contactor. O de un contactor o de cualquier dispositivo. A1 y A2 siempre en la bobina. ¿Ya? Y la bobina va a ser este alambre enrolladito que al energizarlo va a hacerse desplazar alguna pieza que haga contacto posteriormente y cierre o abra contactos. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de este relé temporizador? Que una vez energizado, nosotros lo vamos a calibrar previamente, cuál es el tiempo que nosotros queremos. De esto también hay una variedad tremenda. Entonces nosotros lo energizamos y los contactos se van a cerrar o abrir dependiendo de lo que hagan, y después del tiempo que nosotros le fijemos va a hacer exactamente lo contrario. Entonces nosotros podemos apretar un botón y se va a prender una luz, y después de un tiempo se va a desconectar sola. ¿Cuál es ese tiempo? Lo vamos a fijar ahí en las palanquitas o en las perillas que tengan. Entonces, imagínense que ustedes quieren hacer un sistema donde se abre una compuerta y después de no sé, 30 segundos se vuelve a cerrar. Compran un temporizador, apretan el botón, la compuerta se abre y después de 30 segundos se cierra de nuevo. Esa es la función del temporizador. Los usos que le podamos dar a estos dispositivos son variadísimos, son muy, muy altamente diversos. Entonces, ahí nosotros cuando tengamos la posibilidad en el laboratorio vamos a ir haciendo distintas maniobras con estos dispositivos para poder ir viendo en qué los podemos ocupar, y la verdad que ustedes se van a dar cuenta que lo pueden ocupar absolutamente para muchísimas cosas. Me voy a tomar un segundo para verificar las personas que están presentes, por si se ha incorporado alguien, dejarlo presente. No, estamos los mismos que iniciamos. Un momento. Eh, pequeño descanso de 2 minutos. Además, me voy a tomar otra libertad, ¿ya? Antes que se me olvide. Eh, Siguen viendo los temporizadores, ¿cierto? Sí, aún se ven. Me voy a tomar otra libertad, Héctor. Como usted es el delegado de curso, antes de que se me olvide, le voy a escribir mi número de teléfono por vía privada, que está en alguna parte por aquí, la estoy buscando ya. Ya, profe. No me resulta escribir. Ahí está. Ahí está, Héctor, le mandé mi número de teléfono. ¿Cuál es la finalidad de esto? El número de teléfono. Es que usted me escriba y que hemos conectado a través del WhatsApp. Entonces, cualquier información que sea de carácter importante,
la podemos compartir por ahí rápidamente. Entonces, ojalá nunca nos pase que, no sé, me atrase por algún motivo en una clase y le mando al tiro el WhatsApp, Héctor, avísale a sus compañeros que me atrasé, o que me pasó algo, o que vamos a adelantar la clase, o que se suspende la clase porque hay protestas allá afuera de NAC, o que nos cambiamos de laboratorio, o que hay un compañero que está... Pero ya, perfecto, ahí me escribió. Es importante decirle que por favor no comparta mi teléfono con todo, ya. Solamente que nos comuniquemos sus compañeros a través suyo, por algo usted es el delegado, entonces que nosotros nos comuniquemos si hay asuntos de curso, ningún problema, fijamos una videoconferencia y nos reunimos como curso y tratamos esos temas, ya, pero a veces entre tanto WhatsApp o llamadas que recibo no soy capaz de contestarlas todas al tiro, entonces no quiero que me empiecen todos a hablar al WhatsApp y yo no poder contestarle a todos como se debe. Y además que se pierde el conducto regular, que es lo que más les sirve a ustedes, que es el correo, porque ahí siempre queda todo respaldado y cualquier gestión que yo tenga que hacer, la tengo que hacer por correo, no por WhatsApp. Esto solamente es para poder ayudarnos entre nosotros. ¿Ya? Eso. Vamos a seguir entonces con el relé temporizador que acabamos de ver cómo funcionaba. Relés temporizadores que son los que acabamos de ver. Contamos con tres tipos de relés temporizadores. Temporizador a la conexión, temporizador a la desconexión o temporizador a la conexión-desconexión. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vemos las representaciones de cada uno, pero yo le hablé recién que, por ejemplo, con el temporizador nosotros podemos regular ahí. Nosotros apretamos el botón, algo se conecta y después de un tiempo algo se desconecta. ¿Ya? Eso es como lo más lógico. Pero también puede ser al revés, que yo apriete algo y se desconecte. Y después de un tiempo se vuelve a conectar. Puede ser. Imaginémonos algo, que yo voy a salir por una puerta que es automatizada, una puerta, una cortina metálica, imagina una cortina metálica que se abre en una industria que permanentemente tiene que estar cerrada porque, no sé, porque hay procesos como por ejemplo un taller de pintura donde la pintura no debe salir. Entonces nosotros estamos dentro del taller y necesitamos salir a buscar una herramienta, apretamos el botón, la cortina se sube, salimos y la cortina se baja sola. Eso podría ser una aplicación para un dispositivo con retardo a la desconexión. ¿Ya? Y también pueden haber combinaciones de las anteriores, donde tenga una posición donde yo pueda elegir una o la otra. ¿Ya? O una palanquita, un tornillo o algo que lo permita seleccionar. Retardo a la conexión. Este relé retarda la apertura o cierre de los contactos a partir de su accionamiento durante un tiempo predeterminado. Es decir, el relé recibe corriente, transcurre un tiempo predeterminado, se acciona el relé y actúa sobre los contactos. Esa, que yo apriete el botón y no pase nada durante el tiempo que yo determine, no sé, 30 segundos, aprieto el botón, no pase nada y luego 30 segundos, pase algo. Puede ser el mismo, eh, un ejemplo similar al de la cortina que vimos recién. Nosotros nos estamos yendo de la empresa, apretamos el botón, salimos y la puerta se cierra y nadie más puede abrir porque el botón está adentro. ¿Cierto? Después solamente alguien tiene que entrar por otro lado por una puerta. Pero la verdad que nosotros en procesos o en motores o en maquinaria nos vamos a encontrar con una infinidad de aplicaciones para este tipo de dispositivos. Yo le estoy diciendo algo lo más sencillo para que se pueda entender cuál es la lógica de funcionamiento. Con retardo a la desconexión, el relé retarda la apertura o cierre de los contactos a partir de la desconexión durante un tiempo predeterminado. Es decir, cesa la corriente sobre el relé, transcurre un tiempo predeterminado y se acciona el relé sobre los contactos. ¿Ya? Exactamente lo contrario que en la descripción anterior. Y retardo a la conexión-desconexión es una mezcla de las dos anteriores. En este caso, se retarda la apertura o el cierre durante la conexión y desconexión, durante un tiempo predeterminado. O sea, de nuevo, es una combinación de las dos anteriores. Elementos indicadores. Lámpara de señalización.
Estos elementos se añaden a los cuadros eléctricos para indicar al usuario el funcionamiento de determinados sistemas. En función del color de la lámpara, este nos indicará el comportamiento del sistema. Esto es más de sentido común, aunque siempre puede estar determinado por lo que ustedes estimen conveniente, pero hay ciertas reglas universales. Por ejemplo, el verde significa que un motor está andando, generalmente significa movimiento, y el rojo que está detenido. Ahora, siempre es importante que en las luces siempre esté escrito arriba, si están las luces dispuestas en un tablero, indicar arriba motor en funcionamiento, motor apagado. Y con eso nos liberamos de cualquier duda. Y también las luces hay en distintos colores. Color ámbar, se llama ámbar este color en luces piloto, no se llama amarillo, por alguna extraña razón se llama ámbar. Tenemos la luz azul y gris, son las más comunes, ¿ya? Sí, pero esas son las más comunes. Entonces, igualmente, nosotros podemos determinar que la luz roja es para el funcionamiento de un motor y que indique peligro. Entonces podría estar la luz roja y encima decir sistema energizado, no entrar. Y la luz verde podría decir sistema desenergizado, permitido el paso. Podría ser, por eso siempre es importante ponerle ahí la respectiva nomenclatura para determinar qué es lo que está haciendo. Y eso en los planos eléctricos, una luz piloto, una lámpara, se determina con este símbolo, ¿ya? Un círculo con una cruz. Y esto significa los cables con los cuales está conectado. Esas son estas dos líneas. Pero la luz en sí es solamente el círculo con una X. Entiendo que eso, círculo con una X, ustedes la pueden haber visto en el primer semestre en la asignatura de taller de dibujo de planos. Acá tenemos el ejemplo del código de colores, donde la verdad es lo que les acabo de explicar, no sé si valga la pena leerlo en detalle uno a uno, porque ya les dije que en definitiva, a pesar de que hay un código de colores universal, ustedes siempre pueden hacer la salvedad y utilizar las luces como a ustedes mejor les parezca. De hecho, hay sistemas donde solamente tienen luces rojas y las luces rojas indican una para encender y la otra para apagar, pero está escrito ahí encendido apagado. Entonces, la verdad que depende mucho del proyecto en el cual estén trabajando. Ahora, vamos a formar, vamos a hacer una actividad, no la vamos a hacer ahora, claramente, la van a hacer después. Creo que vamos a tener que tener más tiempo para esto. O la vamos a tener que hacer de uno. Una actividad que está preparada en la cual deben crear una presentación sobre accionamiento eléctrico, elementos de control y insertar la próxima clase. Esta presentación deberá considerar lo siguiente. La presentación deberá realizarse en PowerPoint, Prezi, Genially o software que más le acomode. En realidad, el software que a usted les acomode. Y si no tienen ningún software que les acomode, hacerla a viva voz nomás y sin ningún problema. La presentación deberá ser entre 10 y 12 minutos y la presentación deberá tener al menos 12 láminas. La presentación debe seguir la siguiente estructura: desarrollo, o sea, título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. O sea, donde consultaron ustedes. Y la ponderación es de 25%. Profe, disculpe, ¿el trabajo que acaba de mencionar, para qué fecha es? Mira, debería haber sido para mañana, pero yo creo que tal vez es muy precipitado. Lo que pasa es que está considerado. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos a tener ya, en principio esta actividad era para la siguiente clase es mañana, pero están demasiado juntas y eso les quita absolutamente la posibilidad
de ponerse de acuerdo y hacer algo. Entonces la vamos a dejar para el próximo martes. ¿Ya? Esta actividad la vamos a presentar el próximo martes. Y nosotros mañana vamos a hacer una clase normal y el jueves vamos a estar en ENAC, también como debía ser. ¿Ya? Yo le voy a enviar la presentación a Héctor, WhatsApp. No sé si alcanza a hacerlo ahora, yo creo que sí, si no se la mando mañana durante el día. Y ahí ustedes ya teniendo en el WhatsApp la pueden compartir de forma mucho más rápida en su grupo de WhatsApp que tengan, ¿ya? Y como dice aquí la presentación, dudas, consultas, ¿quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Hay algo que necesitemos reforzar, seguir reforzando? No hay ningún problema con que me lo digan y lo sigamos haciendo X cantidad de veces por mi parte. No, todo bien de mi parte. Ya. Perfecto. Entonces, siendo así, yo creo que ya deberíamos dar por finalizar. No sé si hay alguna duda en cuanto a la tarea que hay que hacer para la próxima clase. O sea, no para la próxima clase, sino para la próxima semana, para el próximo martes. Yo no entiendo la tarea del sábado, para el sábado. ¿O esa ¿La la del explica sábado, mañana? la del sábado pasado? No, pues la del sábado ahora que viene. ¿De qué se trata? Es que tengo tantas tareas en la mente que no la tengo en este momento. Espérame, le digo al tiro. Voy a buscarla en el computador.